En Juan capítulo 2. Entonces decía yo que el maestresala pues se podía contratar como un organizador de fiestas y que a veces pues lo contrataba la gente de dinero para que probara sus alimentos y tuviera abastecida la despensa, ¿no? Entonces decíamos que generalmente se acostumbraba a servir el buen vino primero para que una vez que ya estuviesen medio jarras, pues ya no se dieran cuenta de que el peor vino era el final. Y es lo que dice el maestresala, ¿no? Que sucedió al revés, que el vino que había preparado el Señor Jesucristo, que había permitido que se hiciera con agua, había estado mucho mejor, ¿no? Y aquí lo que vemos, muchas veces pensamos, o ya lo habíamos comentado, que el Señor Jesucristo podía hacer los milagros de diferentes cosas. Muchas veces no necesitaba precisamente que fuese un milagro de algo forzosamente sanidad, o de un mensaje, o de un testimonio, sino que pues desde como cuando caminaba sobre el agua, sobre el mar, o cuando hace este tipo de milagros de convertir el agua en vino, que no necesariamente tenían que ser muy sacrosantos los milagros, y sin embargo sí reflejaba respecto a lo que podía ser el Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, porque el Señor Jesucristo dejó su forma de Dios para convertirse en hombre, estar formado en carne. Entonces eso habla de que todo lo que se puede hacer con la fe, ¿no? Cuando tienes la fe absoluta, una fe tan que sabes con todas tus limitaciones, ¿no? Sobre las cuales nosotros tenemos. No sé si por el Espíritu, no sé si por la carne, lo que sí sé es que el Señor Jesucristo podía hacer este tipo de cosas, ¿no? Y con toda seguridad, y no precisamente solamente enfocado a cosas santas. Entonces, este fue el principio. Dice al final que en el 11, en el capítulo 2, versículo 11, dice que este fue el principio de las señales que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Y que otra cosa que quiero comentarles es que dice al final, en el 12 dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí muchos días. Entonces, no precisamente que los hermanos o que su madre lo siguieran como un profeta o como el Mesías, pero sí se ve que en esa ocasión sus hermanos estaban junto con el Señor Jesucristo en las bodas de Caná, igual que los discípulos, ¿no? Ok, ahora sí, Alfa, ¿puedes leer el que sigue? Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados, haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿A qué haces esto? ¿Ya que haces esto? Y respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Así es. Amén. Entonces, fíjense, estaban cerca de la Pascua, ¿no? O sea, de las festividades. Y van al templo. Cuando entran al templo, el Señor Jesucristo ve que están haciendo mercader de las ofrendas. Ya se los había yo platicado, pero por si no se acuerdan, en aquel entonces, si tú llegabas con un borrego, por ejemplo, que ibas a sacrificar, y entonces, o unas palomas, y entonces decían, ah, no, es que este está con defecto, pero mira, te vendo este y me dejas el tuyo y ya nada más me das la coleada y sacrificas un mejor animal, ¿no? Un animal sin mancha, un animal sin defecto. Y esa era parte del negocio, ese era el mercado que se había hecho dentro del templo y lo que le molestaba al Señor, ¿no? Y eso es lo que cuando él hace el atado y empieza a sacar a todo mundo y a voltear las mesas, es porque lo mismo sucedía con las palomas, lo mismo pasaba con todo lo que tenían ellos que ofrendar, todo era sujeto de comercio, ¿no? Entonces, entonces los judíos le dicen, ok, si tú nos estás reprendiendo, ¿en base a qué lo estás haciendo o con qué autoridad? Y entonces el Señor Jesucristo no les dijo en ese momento que Él era el Hijo de Dios, pero sí les dice que si destruían ese templo en 3 días lo iba a restituir. Y la gente, por supuesto, como ignoraba, pues pensaba que ciertamente hemos visto que ellos conocían también parte de las profecías y lo vamos a seguir viendo más adelante, pero a pesar de eso, ellos no encajaban esa parte, ¿no? Todavía no entendían de ese tipo de profecías. Y lo comentábamos nosotros, si nosotros lo hubiéramos leído, pues tal vez también se nos hubiera pasado desapercibido de qué estaba hablando exactamente. Una vez que los apóstoles o el Señor Jesucristo va aclarando las cosas con respecto a las profecías y hace las citas o las referencias, es cuando decimos, ah, ok, está hablando de tal profecía. Dice que el Señor Jesucristo a lo que se estaba refiriendo, o sea, hace la aclaración de que lo que se estaba refiriendo era su cuerpo. Pero fíjense, cuando Él resucita de entre los muertos, y lo acabamos de ver en el cierre del capítulo del libro anterior, cuando Él resucita de los muertos, dice que los discípulos se acuerdan, ¿no? Y como veíamos, cuando el Señor Jesús se le aparece a 2 de ellos, dice, no, es que y ya fue el 3er día y pues no lo hemos visto. Comentábamos que lo que pasaba es que ellos pensaban que aunque Él muriera, si resucitaba el 3er día, conforme a las profecías, pues ellos estaban esperando a que resucitara como el Mesías reinante. Y al resucitar y no ver ángeles ni nada, pues pensaron que a lo mejor no era el Mesías, ¿no? Cuando ya después ellos conviven con Él es cuando pues se llenan de gozo y todo, ¿no? Porque pues estuvo creo que 40 días o 42 días con ellos, entonces, y eso lo hemos visto, lo vamos a ver más adelante también. Entonces, hasta entonces es cuando les cae, aunque aquí lo mencionan, es hasta entonces cuando les cae el 20 realmente, ¿no? De esto. Entonces, ellos no habían entendido ni siquiera que el Señor Jesucristo tenía que morir crucificado y que iba a ser sacrificado. Entonces, vuelvo a lo mismo, haciendo énfasis, sigue siendo esta parte del Mesías, ¿no? Oscar, ¿puedes leer el versículo 23 al 25, por favor, hermanito? Dice, Jesús conoce a todos los hombres. Mientras Jesús estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos, al ver las señales que hacía, creyeron en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le dijera acerca del hombre,
pues él sabía lo que el hombre había, lo que en el hombre había. Así es. Ya lo habíamos visto anteriormente, no recuerdo por qué, pero por ejemplo cuando habla de Nicodemo y cosas así, veíamos que de Natanael, que el Señor sabía lo que cada quien hacía. Lo mismo pasa con la samaritana, lo mismo pasa con todos. Él sabía cuál era la actitud de cada quien, realmente quién era cada hombre, y los conocía a detalle, conocía todas sus vidas. Y a esto es a lo que está haciendo aquí referencia. Realmente él no necesitaba que nadie le dijese lo que otro hacía o dejaba de hacer. El testimonio del Señor lo tenía perfectamente claro, ¿no? De cada cosa. Ok, y dice después que en el 3, ¿no? Gaby, ¿lo lees, por favor? Sí. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Entonces, bueno, así como sucedió lo que decíamos, el Señor tiene este preámbulo precisamente de estas fiestas, donde se va a encontrar con Nicodemo. Yo creo por eso es la mención de lo que dice antes, ¿no? Se encuentra con Nicodemo, viene de noche Nicodemo a donde está el Señor Jesucristo y le dice: maestro, ¿no? Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ya habíamos visto que todos los milagros que el Señor Jesucristo hacía, todo el mundo sabía que los milagros o las señales y demás, como las que hacía el Señor Jesucristo, solamente viniendo de Dios, y en varias ocasiones se dan los testimonios en los evangelios de que solamente si Dios hubiese estado de acuerdo, si Dios hubiese aprobado lo que hacía el Señor Jesucristo, hubiese hecho todos esos milagros, ¿no? Como sanidades y lo de los panes y, como decía yo, todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, le dice: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, el que no nace de nuevo
Y esto ya implica, como que yo creo que está más enfocado a cuando él fuera a morir y fuesen ellos a creer en él, ¿no? Como el Mesías. Claro que por otro lado Juan ya estaba preparando como un preámbulo, ¿no? Con el bautismo, porque pues, se suponía que estaban muriendo a las obras muertas e iban a nacer otra vez de nuevo. Esa era más o menos la idea del bautizo. Y lo explica la Biblia. Pero independientemente de ese bautismo, estaba el evangelizar, y lo vemos después más adelante, donde estaba el hecho de que se tenía que evangelizar y que se tenía que bautizar, ¿no? Además, independientemente de que se arrepintieran de sus obras o de que estuviesen creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, ya una vez que el Señor Jesucristo muere y resucita, entonces se complementa ese arrepentimiento de pecados con el entregar su vida a Cristo y aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo para esta salvación de pecados. Entonces el Señor Jesucristo le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Como que haciendo ese hincapié primero al bautizo y luego al morir, al aceptar al Señor Jesucristo, y luego al recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y como lo podemos ver en los evangelios. Y después dice el Señor Jesucristo: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es imposible que pudiese comprender, es imposible que sin arrepentimiento pues hubiese podido haber perdón de pecados, sin ese bautismo que simbolizaba ese arrepentimiento de pecados, y por otro lado sin unción del Espíritu Santo pues es imposible. ¿Por qué? Porque pues lo hemos dicho, el que nos ministra, el que nos da discernimiento, el que nos guía siempre es el Espíritu Santo. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? O sea, no estaba refiriendo, le está haciendo dos aclaraciones. Número uno, que no le está hablando de algo carnal, sino le está hablando de algo espiritual. Y por otro lado, que el hecho de las obras de la carne, pues solamente puedes esperar cosas carnales, y ya del espíritu, pues una relación más espiritual, ¿no? Algo más directo, una relación más directa con el Señor. Y entonces dice, y de ahí viene el entendimiento, ¿no? Del perdón de pecados, del arrepentimiento y demás. Dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí la idea, o lo que yo entiendo, es que una vez que tú recibes ese don del Espíritu, ese discernimiento del Espíritu, estás experimentando una nueva vida, una nueva paz, estás experimentando una nueva personalidad y otras cosas. Entonces realmente no sabes hasta dónde vas a parar. Siempre vamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, y siempre, como yo les decía, cuando creemos, empezamos con una fe muy pequeñita, apenas entendiendo que Cristo murió por nosotros, pero conforme vamos siendo ministrados por el Espíritu Santo, cada vez es mucho más profundo nuestro conocimiento del Señor, ¿no? Y es hacia donde nosotros vamos a terminar, a la estatura que vamos a llegar, si Dios lo permite, así lo permite. Y entonces, y yo creo que a esto es a lo que se está refiriendo, ¿no? Entonces, después le dice el Señor Jesucristo, cuando él le pregunta, le dice, ¿a poco vamos a regresar? Le estaba explicando que una cosa es lo carnal y otra cosa es lo espiritual. Y él, Nicodemo, a pesar de ser maestro, le pregunta, bueno, entonces, si vamos a regresar al vientre de nuestra madre, o cómo está el asunto, ¿no?
Y él le dice, eres tú maestro de Israel. O sea, le está diciendo, se supone que eres maestro de Israel. Tú estás enseñando precisamente estas situaciones espirituales y no lo alcanzas a entender, ¿no? Le dice el Señor en el 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. O sea, lo que vieron, lo que escucharon, lo que ellos más o menos entendían eran de lo que podían hablar, pero como no habían visto a fondo el testimonio del Señor Jesucristo o presenciado a fondo las situaciones del Señor Jesucristo o la enseñanza del Señor Jesucristo, no alcanzaba a entender cuál era realmente el mensaje, ¿no? O cuál era la asociación entre Cristo. Y por otro lado, cuando él le pregunta, le dice que él le viene de parte de Dios. Entonces, yo no sé si Nicodemo ya lo estaba asociando como el Hijo de Dios, ¿no? Y lo vemos más adelante, dice, le dice el Señor Jesucristo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces el Señor Jesucristo le muestra que es necesario que haya un testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él va a ser arrebatado para que entonces pueda ser o tiene que ser llevado, tal vez no arrebatado, pero sí llevado, para ser para que haya ese testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Ese es el testimonio. Una vez que el Señor Jesucristo es resucitado y después es llevado, ese testimonio tan fuerte que es el que decíamos que le da impulso a los apóstoles para poder ser sacrificados y demás, ese mismo impulso es el que está hablando el Señor Jesucristo, de que una vez que eso suceda, todo aquel que crea en Él va a tener la vida eterna, ¿no? Ok, después dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y esto es parte de lo que venía yo diciendo, ¿no? Es tan fácil como decir que el que no cree en Cristo como su Salvador no va a tener la vida eterna, va a tener un castigo eterno, que es con lo que empieza el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, porque Dios no envió al Señor Jesucristo para que condenara al mundo, sino para que lo salvara. Es lo que después dice el Señor Jesucristo. O sea, para que ellos tuvieran la vida eterna. Los dos habían aceptado o consentido en que el Señor Jesucristo fuese hecho carne para poder padecer y poder morir por nuestros pecados, ¿no? De esto ya sé que lo tenemos perfectamente claro. Dice, y esta es la condenación. O sea, dice, ¿y cuál es el mal o qué es lo malo de que la gente no le conozca? Dice, pues porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mucha gente a la que a veces le hablamos, mucha gente a la cual les damos testimonio o les queremos enseñar sobre la Biblia, no quieren. Muchos, a pesar de que han entendido el hecho de que el Señor Jesucristo murió por sus pecados,
a veces nos dicen, no, pues sí, está muy padre, dice, yo creo que sí, después, ahorita todavía no voy a aceptar, pero después acepto, después oramos y entonces ya acepto yo al Señor Jesucristo, o yo oro por mi cuenta y yo acepto al Señor Jesucristo. Entonces, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Pues es que es gente que reconoce el sacrificio de Cristo, reconoce que en Él está la salvación, reconoce que en Él tenemos vida eterna y piensan que tienen la vida comprada y piensan que pueden arrepentirse cuando ellos quieran y nada más por no cambiar su forma de vida, no cambiar lo que piensan, no cambiar sus hábitos, no cambiar a veces hasta las cosas malas que tienen, como lo dice aquí, ¿no? Para que sus obras no fuesen reprendidas. Dicen más que el que practica la verdad, pues ese no, ya corrigió su vida, o está en ese proceso, como yo les decía, estamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Entonces, si no has terminado de corregir tu vida, pues sí vas en el proceso de corregirlo o de tratar de ser cada vez más agradable al Señor, cada vez tener más tiempo de oración, cada vez tener más tiempo de una relación de convivir con nuestro Dios, ¿no? Y entonces dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Ese no necesita que lo reprendan, pero porque tiene un estilo de vida de práctica. Aquí lo dice, el que practica la verdad, ¿no? O sea, es lo que yo les decía, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y somos guiados por el Espíritu Santo, en automático nuestra forma de ser es apegarnos y ser obedientes a lo que el Señor dice que tenemos que hacer, y eso hace que nuestro yugo no sea tan pesado, se vuelve algo monótono, se vuelve algo cotidiano, se vuelve algo que acostumbramos a hacer, ¿no? Acostumbramos a orar, acostumbramos estar buscando al Señor, estar en la presencia, buscamos momentos de lectura, de meditación y cosas por el estilo, y se va volviendo una forma de vida, un hábito. Entonces, y a eso es a lo que se refiere aquí, y sus obras, por ende, pues son manifiestas, ¿no? Son hechas en Dios, son hechas para Dios, revisadas por Dios y aprobadas por Dios, ¿no? No siempre, la mayoría de las veces. Ok, el amigo del esposo, por favor, Alfa. Sí, después de esto, el amigo del esposo, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. Bautizaba, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada, sino le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, que goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ok, entonces aquí lo que dice es que habían discutido partes de sus discípulos, ¿no? Y que Juan estaba precisamente también bautizando por el Enón en el Salim, que porque había muchas aguas. Entonces,
dice que vienen, en el 25 dice que vienen sus discípulos de Juan, y los discípulos de Juan y los judíos, y empiezan a discutir entre ellos sobre la purificación, ¿no? O sea, me imagino que sobre el arrepentimiento de pecados y ser puro. Y entonces vinieron a Juan y le dijeron: Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza a todos, y todos vienen a él, ¿no? Y entonces le dice el Señor, les dice Juan, les dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, ¿no? Y aquí volvemos a repetir eso que acabábamos de leer. Si Dios no hubiese autorizado esto, pues no, el Señor Jesucristo no hubiese, no solamente no hacer los milagros, sino tampoco bautizar. Y dice que les dice: ustedes saben que yo les dije que yo no era el Cristo. Él les estaba diciendo: yo les había dicho que yo no era el Mesías, sino que soy el que soy enviado delante de él para anunciarlo, ¿no? Y dice, y el que tiene la esposa, pues no es el amigo, sino el esposo, ¿no? Dice, y yo me gozo grandemente del esposo. Y dice, y así que mi gozo, al ver que esto está sucediendo, se está cumpliendo. Esto es mi gozo cumplido, de que el Señor viene por su esposa, ¿no? Por la iglesia, viene a salvar a la gente. Dice, y precisamente es necesario que Él que yo mengüe, o sea, que yo me haga menos popular, que se vea que no soy yo el Mesías, para que Él sobresalga como en lo que es el mensaje del Mesías, que viene a salvar el mundo del pecado, ¿no? Ok. Dice el que viene de arriba. Gaby, por favor. Sí. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ok. Juan el Bautista vuelve a reafirmar, si se fijan es Juan el que está diciendo estas palabras, se sigue hablando con sus discípulos de esto mismo. Y entonces, lo mismo que había dicho el Señor Jesucristo a Nicodemo, Él lo vuelve a repetir otra vez, más o menos lo mismo. Y les dice, el que de arriba viene es sobre todos. Dice, el que es de la tierra es terrenal, y el de las cosas terrenales habla de lo que viene, de las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Entonces, si se fijan, lo mismo que él le dijo que lo de la carne es, y lo de los celestiales, lo mismo le está diciendo Juan. Dice, y lo que vio yo, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque estaba confirmando algo que ya estaba profetizado, algo que estaba escrito, y se estaba viendo, así como en nuestros tiempos vemos que la Biblia es veraz en muchas partes, y eso confirma que nuestro Dios es verdadero, que Él es verdad y habla verdad. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y vuelvo a lo mismo que decía el Señor Jesucristo, lo vuelve a repetir Juan con respecto a lo espiritual y la relación del Espíritu. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Cuál es la conclusión? Pues que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios estará sobre de él. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo había dicho, palabras más, palabras menos, lo mismo que le acaba de decir el Señor Jesucristo. Para que vean que, aunque estaba uno en un lado y el otro en otro, estaban en el mismo entendido, en la misma frecuencia. Y después dice Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él la fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, o sea, el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna,
para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, pero dice, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos que de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta parte la quería yo leer porque trae muchas cosas muy interesantes. El Señor Jesucristo a eso de las 12 del día se va y se pone en el pozo, y entonces tenía sed, ¿no? Y le dice, dame de beber a la samaritana, y la samaritana dice, pues si judíos y samaritanos no nos hablamos, nos odiamos prácticamente, ¿no? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, dice, tú le pedirías agua viva. Y le dice, pues no traes con qué sacar agua, ¿acaso tú eres mejor que nuestro padre Jacob, ¿no? Que nos dio este pozo. Y entonces él le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él fuentes de agua viva que salen para vida eterna. Esto ya lo sabemos, el agua que el Señor nos da es esa unción del Espíritu Santo, que es lo que nos permite ser fuentes de vida eterna, fuentes de agua viva. Dice, entonces el Señor Jesucristo, como veíamos, ya conoce a cada persona, conoce a cada hombre toda su vida. Entonces por eso el Señor Jesucristo le mete un 4 diciéndole, bueno, pues ve y llama a tu marido, ¿no? Y ella le dice, no, pues no tengo marido. Y entonces el Señor Jesucristo aprovecha para dejarle claro que ella no tenía marido y que había tenido, creo que 5 maridos, y era el 6º con el que estaba. Entonces le dice, no es tu marido con el que ahorita estás. Y entonces le dice, ella entonces, asombrada, le pregunta si él es profeta, y él le dice, la hora viene, le dice, en que, no, porque ella le dice que al ver que él es profeta, ella le cuestiona, le dice, Señor, nosotros decimos vosotros decís que nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, ¿no? Que es donde estaba el templo. Y entonces le dice el Señor Jesucristo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a tener que adorar, sino que se va a adorar en todos lados, porque pues, se va a estar en la presencia de Dios. Yo creo que eso es a lo que está refiriendo. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces el Señor Jesucristo le dice, pero efectivamente donde se debería de estar orando, pues es en el templo, en la casa de oración, ¿no? Y les dice, porque la salvación viene de los judíos. O sea, obviamente los judíos eran los que habían sido pues parte central del mensaje, ¿no? Que ellos tenían que llevar el mensaje a todas las naciones. Y entonces esto se lo está aclarando el mismo Señor Jesucristo a la samaritana, y después le dice que es el Mesías, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje pues es bastante claro de dónde se debería de adorar. Dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, que era lo que yo decía, pues en todos lados, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice, Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y esto está muy padre, porque nos está dejando ver la gran ventaja, la bendición que es poder estar adorando al Señor, poder estar en esta relación que decía yo, a través del Espíritu, ¿no? Y entonces dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Entonces es lo que yo les decía, si los samaritanos que no tenían todas las bases como los judíos, sabían que iba a venir el Mesías y que era el Cristo y que Él era al que estaban esperando, le dice, cuando Él venga, pues ya nos va a aclarar todo esto, ¿no? Como diciendo, pues sí, pero a lo mejor no sabes muy bien, aunque seas profeta. Pero entonces el Señor Jesucristo le dice, yo soy el que habla contigo, ¿no? O sea, yo soy ese Cristo, el que está hablando contigo. Y entonces llegan los discípulos y chalala, ¿no? La mujer aprovecha que llegan los discípulos y entonces va a decirles a las gentes de Samaria que es el Cristo. Les dice que Él conoce todo lo que ha hecho en su vida, pero le está diciendo que Él es el que si no será Él el Cristo. Pero el mismo Señor Jesucristo ya le había dicho que Él era el Mesías, ¿no? Entonces, pues obviamente los de Samaria pues salen a ver qué tan cierto es que él pudiese ser el Cristo, ¿no? Que esto es lo que realmente le estaba diciendo la samaritana. Entonces, después viene lo de la comida, que es lo que les dice a los discípulos que él tiene que hacer dice mi comida, dice en el 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, ¿no? Y después les dice que alcen sus vistas y que los campos ya están llenos, ya están blancos, ya están listos para la siega. Y les dice pues que unos son los que siembran y otros son los que siegan, pero que todos tienen ese trabajo, ¿no? Todos son los que, a fin de cuentas, es una labor de la edificación de la iglesia o de un solo cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo o el cuerpo de la iglesia. Entonces, muchos de los samaritanos, al ver el testimonio del Señor Jesucristo, pues ya creían más en lo que les dice y cierra con que ellos le decían que ya no creían tanto por lo que ella les había comentado y lo que les había dicho de su vida, sino que por ya el testimonio una vez que habían escuchado la palabra del Señor Jesucristo, ¿no? Ok, por favor, Oscar, ¿te lees el final del 43 al 54? Sí. A ver, permítanme. Sí. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después Jesús salió de ahí y fue a Galilea. Y es que Jesús mismo hizo constar que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que él había hecho durante la fiesta en Jerusalén, pues también ellos habían ido a la fiesta. Jesús fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En Cafarnaúm había un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando éste supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que bajara y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El oficial del rey le dijo, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo vive. Y ese hombre creyó en lo que Jesús dijo y se fue. Cuando volvía a su casa, sus siervos salieron a recibirlo y le dijeron la noticia, tu hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. El padre entendió entonces que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó lo mismo que toda su familia. Esta segunda señal la hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ok.
Fíjense, lo raro es que habíamos hablado de las bodas de Canaán y aquí aparece que como si esta hubiese sido la segunda señal, o sea, antes de eso en el Inter aparentemente no había hecho milagros. Pero bueno, dice 2 días después de que el Señor platica con la samaritana, el Señor Jesucristo se va a Galilea porque pues no estaba teniendo mucho resultado, yo creo por eso de los milagros, ¿no?, que estábamos platicando. Entonces ahí en Jerusalén, entonces se va a Galilea y porque pues él ya había dicho, ¿no?, que no hay profeta en su propia tierra, o sea, con honra en su propia tierra, porque pues no creían, la gente no creía, sus mismos hermanos no creían, tenían sus dudas. Entonces, y eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, lo reciben los galileos porque ellos también habían ido a la fiesta, ¿no? Me imagino que a la fiesta de Canaán o a la fiesta de la Pascua que estábamos viendo. Dice, entonces, había en Capernaum un oficial del rey y su hijo estaba enfermo, ¿no? Cuando oyó que Jesús estaba en Galilea, pues viene a él y le ruega que vaya y que sane a su hijo. Y entonces, antes de que muriera, entonces Jesús le dice, si no vieres, le dice el Señor Jesús, si no ven señales y prodigios, no creen. Y entonces le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera, ¿no? Le dice, ve, tu hijo vive, ¿no? Y el hombre, cuando ya se regresa, cree. Lo que dice aquí es que él cree en lo que el Señor Jesucristo le está diciendo, o sea, ya se va tranquilo. Dice, ya qué chido que ya está vivo, ¿no? Se va y cuando llega le dan el testimonio de que como a las 7, que es cuando el Señor Jesucristo había dicho que el hijo vivía, en ese momento el hijo ya estaba sano, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetirlo, aparentemente ya habían escuchado de los testimonios, las sanidades y demás, pero aquí dice al cerrar esta parte, porque pues el siervo del rey va a pedirle la ayuda al Señor Jesucristo. ¿Cómo sabía él de los milagros y demás? Y cómo antes se había hablado de las señales y prodigios que hacía el Señor Jesucristo. Entonces, aquí donde dice que era la segunda señal, no sé exactamente a qué se refiera, pero aparentemente no era tan así la segunda señal, porque su fama ya había trascendido a otros lugares. Vamos a despedirnos entonces, hermanitos. Gaby, ¿puedes orar, hermanita? Sí. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, a estas horas de la noche, Padre Eterno, por permitirnos, Señor, estudiarte tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos concedes ese gran privilegio, mi Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por ser tus hijos, Padre Santo. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Y también, Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, los que pudieron estar, Señor, conectados. Y así los que no pudieron estar presentes, Padre. También bendícelos, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre. En sus hogares, de regreso a casa, del trabajo, Padre. Donde quiera que se encuentren, Padre, o si andan trabajando, bendícelos grandemente y cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre eterno. Señor, nos vamos a despedir de los unos con los otros, pero no de ti, Padre. Y si tú nos concedes ese privilegio, Señor, que el próximo martes poder estudiar de tu palabra, te lo agradecemos mucho, mi Señor Jesucristo. Padre eterno, gracias te damos. Y síguenos, Señor, dando sabiduría y entendimiento y sobre todo, Padre, dale la sabiduría y el entendimiento, Padre,
a mi hermano César, Señor, que él es el que dirige este grupo, Padre, y tú lo has puesto a él, Padre Santo. Sigue bendiciendo en gran manera su vida, Señor. Sigue bendiciendo, Padre eterno, para que él siga también, Señor, enseñándonos, Señor, ya que tú le das ese gran privilegio, Padre eterno. Gracias te damos, pues, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanitos, besos, saludos a sus familias, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo el próximo martes, primero Dios. Bye, hermanito. Bye. Bye. Bye.